¿Se atreverán ustedes a escuchar la verdad que los expertos y las organizaciones defensoras de derechos humanos han querido enterrar durante décadas? Pregunto porque ya nos advirtió el líder de lo poquito que queda del FMLN que no andemos hurgando en su pasado. Y aquellos que quieren vivir de cantaletas del pasado, que vivan en su pasado. Ya lo pasado, pasado, que nos sirva nada más de referencia. Así que los que quieran obedecerle pueden dejar este video e ir a ver algún video de gatitos chistosos. Nosotros aquí lo vamos a desobedecer para encontrar en su pasado esas verdades sólidas como rocas que no encajan en su relato progresista y globalista. Y es que hurgamos en su pasado no para saber cómo era el FMLN. Un poco sí. Sino para saber cómo era y sigue siendo la izquierda en su conjunto que respaldaba el FMLN antes y que ahora sigue siendo la misma mona pero con diferente cola, comunismo 2.0. Y que se concreta en decenas de perversas ONGs que, haciéndose las víctimas, nos hablan muy recatadamente de derechos humanos, que de Estado de Derecho, que de democracia. Preparémonos porque lo que viene a continuación no solo nos abrirá los ojos, sino que nos helará la sangre. Pasemos entonces a analizar, en el más amplio contexto posible, cómo operaban las enormes redes de explotación infantil que la miserable izquierda y el FMLN urdieron durante el conflicto armado, y démosle. Hola estimados amigos, defensores de la patria. Bienvenidos al canal de Unámonos, el epicentro del anticomunismo antiglobalista de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Para empezar, imaginémonos una escena en Chalatenango durante los años más oscuros de nuestra guerra civil. Había una vez en Chalatenango. En Chalate, el padre John Cortina, un sacerdote jesuita que se había ganado la confianza y el cariño de la gente por haber compartido sus penurias. No solo decía que los terroristas del FMLN cumplen un rol social necesario, sino que avalaba el alzamiento terrorista desde su perspectiva de la teología de la liberación. Y además, no nos sorprenda, era miembro de la FPL, la organización más brutal y sanguinaria de ese pestilente contubernio criminal llamado FMLN. Entonces dos cabecillas terroristas que no eran de la zona se acercaron a él y le explicaron la magnitud de la ofensiva que se avecinaba, pintando un cuadro de victoria inminente. Con esa autoridad moral y la confianza que había cultivado, el padre Cortina habló con las familias de esa zona de Chalatenango y las convenció para que entregaran a sus hijos a la lucha revolucionaria. Y entonces aproximadamente 100 niños de ambos sexos llegaron alegremente a los campamentos de la guerrilla en una zona lejana bajo el mando de Mayo Cibrián. Esa alegría se desvaneció en un instante. La realidad que siguió fue una traición brutal. Estos jóvenes fueron reprendidos por los comandantones, acusados de ser infiltrados y de ser contrarrevolucionarios. Lo que vino después fue una serie de atrocidades, interrogatorios, torturas y ejecuciones espantosas. Las víctimas eran colgadas de los pies y apaleados hasta la muerte, algunos hasta que se les salía la masa encefálica. De esos 100 jóvenes, apenas 13 volvieron con vida. La convicción de que la confianza de una comunidad puede ser instrumentalizada para propósitos tan crueles es una lección amarga. La fe y el respeto de la gente fueron pervertidos para alimentar la maquinaria de guerra del FMLN con carne de cañón, una táctica profundamente cínica. ¿Les suena familiar esta historia? El FMLN del pasado y las pandillas del presente, quienes explotaban a nuestros niños hasta hace muy poco usándolos de jainitas o de postes. La historia, cuando no se aprende, se repite, no como farsa, sino como tragedia. Pasemos entonces a desvelar la verdad completa sobre la infancia robada por la farsa revolucionaria. ¿Voluntarios o víctimas? El idealismo revolucionario. ¿De verdad creen ustedes que un niño de 8 años decide ir a la guerra? ¿O es que la revolución tenía una forma muy particular de entender el voluntariado? La narrativa oficial, a menudo repetida por quienes simpatizan con la izquierda, insiste en que los niños se unían al FMLN voluntariamente, por idealismo o para escapar de la represión. Sin embargo, las investigaciones serias nos muestran una realidad mucho más cruda y apegada a la realidad. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN empleó de manera sistemática a menores de edad durante la Guerra Civil Salvadoreña, que duró 20 años, desde 1972 a 1992. Según estimaciones oficiales, aproximadamente entre 1.800 y 3.000 combatientes del FMLN eran menores de 18 años, lo que representaba entre el 18 y el 30% del total de sus fuerzas terroristas. Un estudio conjunto de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Juca y la UNICEF reveló que 3/4 partes de los niños soldados del FMLN habían sido reclutados entre los 10 y los 14 años de edad.
Esto no fue un fenómeno marginal, fue una parte sustancial de su ejército y con edades alarmantemente tempranas. Oigamos a Marvin Galeas. Las fuerzas especiales del ERP, que eran 150 combatientes, estaba integrada inicialmente. La gran mayoría de ellos eran niños de entre 12 y 16 años. ¿Por qué? Porque los niños son pequeños y son delgaditos y por lo tanto pueden infiltrarse dentro de cualquier unidad. La idea del voluntariado en un contexto de guerra y pobreza extrema es una coacción disfrazada. La realidad era que los niños decidían unirse porque no había otras alternativas, porque eran huérfanos o sus padres estaban completamente amedrentados. Los investigadores señalaron que la guerrilla se convirtió en la única alternativa para que los niños no fueran asesinados en el acto. Este terrorista nos lo confirma, escuchémoslo. Hubo una crisis del año, ¿qué sería? 85, 86, más bien la crisis es de deserción en algunas zonas críticas donde no había, llamémosle, había menos población, ¿verdad? Entonces ahí es donde se daba la crisis de reclutamiento, pues entonces ahí forzaban más a la población. Ya. La cruda realidad de la coerción y el reclutamiento forzado es innegable. Durante el periodo entre 1980 y el 82, las organizaciones terroristas dentro del FMLN reclutaron aún más forzosamente tanto a adultos como a niños. Los menores sometidos a reclutamiento forzado, siendo incorporados a las escuelas de menores para entrenamiento, ya vamos a hablar con más detenimiento de estas escuelas, y algunos de ellos posteriormente eran integrados a unidades de combate. El testimonio de la excombatiente Laura Moreno, conocida como Elisa, desgarra la narrativa romántica de la revolución. Ella misma reconoció la brutalidad al afirmar lo siguiente. Nosotros no tuvimos alternativa, o nos metíamos a la guerrilla, o nos mataban. Así que la familia completa decidimos incorporarnos a la lucha revolucionaria. Más aún, Elisa describió cómo los comunistas criminales con instintos de animales del FMLN hacían lo siguiente. Recurrieron al reclutamiento de niños desde los 8 años. Se los quitaban a la mamá sin preguntar si estaban de acuerdo o no. Esto, estimados amigos, es secuestro puro y simple. No hay voluntariado ni idealismo en arrancar a un niño de 8 años de los brazos de su madre. La experiencia que tuvimos con los niños era que ninguno de ellos fue voluntariamente. Eran secuestrados y se los llevaban a la guerrilla por la fuerza. El FMLN operaba con un sistema de cuotas para el reclutamiento, a menudo enviando unidades de niños a los pueblos para ayudar a reclutar a otros jóvenes. Esto revela una necesidad constante de carne de cañón y una estructura organizada criminalmente para obtenerla. ¿Les suena familiar? Y es que las pandillas, con el control territorial y sus amenazas, replicaban esta táctica, coaccionaban a jóvenes para unirse, ofreciendo protección o pertenencia en un entorno de desesperación y falta de oportunidades, tal como lo hacía el FMLN en su momento. La similitud en las tácticas de reclutamiento entre el FMLN y las pandillas actuales demuestra que, más allá de la ideología, existe un patrón recurrente de grupos armados que se aprovechaban de la vulnerabilidad de la niñez en El Salvador. La historia es maestra de vida. Esta comparación es crucial para conocer el pasado lejano y compararlo con el pasado cercano, haciendo que la historia de la guerra civil sea más relevante para las nuevas generaciones. Brutal realidad del Círculo del Diablo. ¿Qué hacía un Samuelito en la guerrilla? ¿Jugaba a la revolución o era un esclavo más? La imagen del niño soldado suele evocar a un combatiente, pero la realidad de los Samuelitos era mucho más amplia y, si cabe, más perversa. Los niños y niñas soldados del FMLN realizaban diversas funciones que evolucionaron según la intensidad del conflicto. Inicialmente se les asignaban funciones de apoyo como preparación de alimentos, servicios de mensajería, asistencia médica y enfermería, labores de saneamiento, vigilancia y espionaje, esclavitud pura y dura sin descansos ni retribución. Sin embargo, conforme se agravó el conflicto, aumentó el número de niños combatientes y disminuyó su edad. Sus tareas cambiaron drásticamente de funciones de apoyo en la cocina o como mensajeros a luchar en la primera línea. Lo más escalofriante es que los niños de mayor edad recibían entrenamiento militar más formal. Usaban armas, elaboraban trampas y su función incluía seguir reclutando a más niños. Esto cierra el círculo de la explotación, convirtiendo a las víctimas en victimarios y reclutadores. Un verdadero sistema Ponzi de la inocencia. No eran iguales a los adultos. Eran mano de obra esclava y desechable. Y esto expone la deshumanización inherente en la estrategia de estos criminales del FMLN, donde la supervivencia de la revolución justificaba el sacrificio de la niñez en todas sus facetas, desde la logística hasta la primera línea de fuego, perpetuando el ciclo de abuso. Si se están preguntando ustedes qué piensa la oposición salvadoreña hoy de todo esto, no coman ansias, lo veremos en este vídeo. Pero antes...
Esclavitud silenciosa y brutal. Más allá del combate, el fenómeno del trabajo forzoso o esclavo realizado por menores reclutados por el FMLN es un aspecto menos visible pero igualmente grave. Estos niños y niñas fueron obligados a realizar trabajo forzado dentro de la estructura guerrillera, en condiciones de explotación laboral o esclavitud. La imposición de estas tareas se daba en un contexto de control absoluto sobre los menores, quienes carecían de autonomía y estaban expuestos a condiciones duras, sin acceso a derechos básicos ni protección. Eran sometidos a un régimen de arbitrariedad salvaje y explotación. Laura Moreno, Elisa, relató el sufrimiento de los pioneritos, así les decían en algunos lugares a los niños soldados, en misiones de abastecimiento. Ella confesó lo siguiente: Me tocó llorar en silencio cuando nos enviaban a traer abasto al sur. Si para nosotros los adultos era demasiado sacrificio, no dormir ni un ratito toda la noche, cargados, mojados, apurados, imagínense para unos niños de 8, 9, 10 años. Y no crean que se les perdonaba la carga, oigámosla. Sus 15 libras bien se las ponían. Esto no era heroísmo revolucionario, amigos, era abuso infantil. La descripción detallada del trabajo forzoso y el testimonio de Elisa sobre las cargas inhumanas revelan que los niños no eran solo soldados en el frente, sino una fuerza laboral no remunerada y desechable que sostenía las operaciones logísticas de ese contubernio criminal que era el FMLN. Esto minimizaba la carga para los combatientes adultos, claro está, y los recursos de la guerrilla, demostrando que los niños fueron utilizados no solo por su capacidad de combate, sino también por su valor como mano de obra esclava, lo que profundiza la crítica sobre la naturaleza utilitaria y deshumanizante de la revolución. Pero no se preocupen, dicen los comunistas del FMLN, que a cambio le daban a los niños alfabetización y educación. Veamos cómo eran sus escuelas de alfabetización. La educación revolucionaria. El FMLN estableció escuelas de menores, donde, dicen ellos, se proporcionaba alojamiento, comida y educación a niños que habían perdido a sus padres. Ay, qué bonito. Sin embargo, esa educación no era sino lavado de cerebro ideológico y en algunos casos entrenamiento militar. El FMLN no alfabetizaba, sino que reforzaba su control sobre las mentes infantiles, asegurando que la educación serviera a los fines de la guerrilla, no al desarrollo integral del niño. Las escuelas de menores y la educación popular del FMLN no eran iniciativas benignas, eran programas sistemáticos para destruir la mente de los niños, explotando su debilidad y falta de juicio. Y esto no lo digo yo, no. Nos lo explica el ilustre doctor Ramón Rivas. El doctor Ramón Rivas es un arqueólogo y antropólogo salvadoreño ampliamente reconocido por su labor en el análisis de la historia de El Salvador y su enfoque en la exactitud histórica. Rivas se graduó de la Universidad de El Salvador en Arqueología y Antropología en 1994 y luego obtuvo su maestría en Antropología en la Universidad de Texas en Austin en 1998. Posteriormente completó un doctorado en Arqueología en la Universidad de Leiden, Países Bajos, donde se especializó en memoria histórica y en el análisis crítico de narrativa de conflictos. A través de su carrera, Rivas ha trabajado en múltiples proyectos de investigación arqueológica en El Salvador y ha colaborado con organizaciones académicas y de derechos humanos. Desde este enfoque interdisciplinario, combina la antropología, la historia y la antropología para desafiar las versiones predominantes de los sucesos y llamar a un recuento histórico basado en hechos y no en mitos, especialmente sobre temas tan sensibles como la guerra civil. Bien, oigamos de la propia boca del doctor Rivas uno de los frutos de un serio estudio académico que realizó sobre el terreno. Por ejemplo, en la Guacamaya, en ese cerro, me decían, nosotros poníamos pancartas y en las pancartas poníamos aviones y aquí se ponían todos los niños, tenían que aprender a disparar. Entonces era la escuela de formación, pero cosas como por ejemplo cuando me cuentan los batallones que eran capturados, los grupos militares que eran capturados y los que no querían colaborar, se morían. Con lujo de detalles ellos me contaron de que tenían peroles y ponían a la tropa, cuando digo la tropa, eran ellos, delante de los niños media, porque era parte de la formación de los Samuelitos, y metían a los soldados que no querían colaborar, dice, en aquellos peroles calientes. Y dice la señora que estaba ahí también, todavía oigo los gritos. Todavía oigo los gritos. Vaya. Esto era la alfabetización que les daban a los niños que explotaban.
Esto va más allá del abuso físico y se adentra en la aniquilación psicológica profunda. Y así como el FMLN utilizaba a los niños para cargar armas, espiar y luchar en primera línea, las pandillas también hasta hace muy poco los usaban para el narcomenudeo, para la prostitución, la extorsión y como sicarios. Ambos grupos, el FMLN y las pandillas criminales, con sus códigos y sus disciplinas, deshumanizaban a los niños, convirtiéndolos en engranajes de su maquinaria de poder. La faceta más oscura, explotación sexual de la infancia. ¿Creen ustedes que los héroes de la revolución eran inmunes a los crímenes más abyectos? ¿O es que el silencio institucional fue su mejor cómplice? Según las evidencias documentales disponibles, hubo abundantísimos casos de abuso sexual en las prácticas de reclutamiento de menores y dentro de la estructura del FMLN durante la Guerra Civil. Sin embargo, estos fueron menos documentados y sistemáticamente ocultados. Y esto de nuevo, no lo digo yo, no. Lo dice la misma Izquierda 2.0 a través de Noemí Anaya Rubio, una profesional salvadoreña con una destacada trayectoria en investigación social. Una feminista radical que hizo un monitoreo más amplio sobre el informe llamado Monitoreo sobre Violencia Sexual en Conflictos Armados, publicado en el 2007 por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, en Lima. Esta, por supuesto, es una organización feminista de Izquierda 2.0, así que no me vengan los comunistas modernos a decirme que el informe es sesgado contra la izquierda. No, si entre ellos mismos se ponen el dedo. El documento Mujeres y Situaciones de Conflicto Armado y Postconflicto en El Salvador confirma que la violencia sexual dentro del FMLN se manifestó en varias formas específicas. Acoso sexual intenso contra mujeres combatientes, violaciones y castigos contra mujeres que denunciaban, incluyendo la expulsión por quedar embarazadas. Las víctimas eran principalmente civiles, jóvenes y campesinas, y también mujeres combatientes. Los casos ocurrieron mayormente durante los saqueos a los poblados, y los perpetradores incluían combatientes del FMLN sin distinción de rangos y miembros de unidades élite de esa misma organización criminal. El silencio cómplice y la impunidad institucional eran la norma. La documentación revela lo siguiente. En cuanto al perfil de las víctimas de violencia sexual, no hay datos registrados, mucho menos pensar que se denunciaban. Eso quedaba en el silencio. Los testimonios indican que la violencia sexual dentro del FMLN aumentó durante el periodo más intenso de la guerra, cuando estos crímenes no representaban prioridades para la dirigencia guerrillera. La sistemática ocultación de estos abusos, la falta de registro de las denuncias y la categorización de estos crímenes como no prioritarios demuestran una decisión consciente de subordinar la protección de sus miembros, especialmente de los menores de edad, a los objetivos militares y políticos de esa organización. La revolución entonces prometió liberar, pero replicaba y encubría formas de opresión y de violencia contra los más débiles. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con los niños? Ahorita lo vamos a ver. Abuso masivo de menores. Dado que aproximadamente, decíamos, 3.000 menores de 18 años formaban parte de las filas del FMLN y que muchos habían sido reclutados entre los 10 y 14 años de edad, estos niños y niñas soldados estaban particularmente al alcance de este tipo de abusos y de depredadores. Su inmadurez mental y falta de poder de decisión, la ruptura de vínculos familiares que los dejaba sin protección y la dependencia total de la estructura militar terrorista para su supervivencia los convertían en blancos fáciles de la explotación sexual. Investigaciones académicas que hemos consultado revelan testimonios de exguerrilleros que informaron de acoso sexual sufrido en los frentes de guerra y en las casas de seguridad clandestinas. Mencionan medidas disciplinarias contra mujeres expulsadas por embarazos no deseados y el consumo masivo de anticonceptivos solo para mujeres combatientes, lo que sugiere una cultura de gestión de los problemas derivados del abuso en lugar de prevenir el abuso mismo. Se creó entonces un pernicioso ambiente donde el abuso sexual de menores no solo era generalizado, sino que era sistemáticamente encubierto y normalizado. Esto demuestra que la explotación sexual no fue solo el resultado de acciones individuales, sino de un vicio generalizado y una cultura de impunidad dentro del FMLN. Ahora bien, en particular, ¿qué comandantes en específico eran los más culpables? ¡Everyone! Exacto, todos sin excepción. Y por supuesto que estos informes que he citado han sido convenientemente olvidados y ocultados por las actuales organizaciones de derechos humanos, cuya labor en realidad consiste en inventarse crímenes falsos que le atribuyen a la Fuerza Armada. Cuando se trata de auténticos crímenes de la izquierda, se vuelven ciegos. Estoy ciego, no veo nada. Por eso a estos delincuentes no se les puede creer absolutamente nada. Así como el FMLN encubrió la explotación
de menores en sus filas, las pandillas hasta hace poco también ejercían un control brutal sobre mujeres y niñas en sus territorios, incluyendo la explotación sexual, a menudo bajo la misma lógica de silencio y no prioridad para sus causas. ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos? La izquierda 2.0 nos ha bombardeado con falsedades sobre atrocidades del Estado. Y aquí en este canal hemos desmontado sistemáticamente esos mitos fantasiosos. Aquí para el falso caso del Mozote y aquí para el falso caso de los periodistas holandeses. Pero ¿qué pasa con los verdaderos crímenes del FMLN? ¿Se les dio acaso la misma visibilidad, la misma condena, la misma búsqueda de supuesta justicia? ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos solo ven violaciones cuando los cometen la derecha? El pueblo ya ha despertado, ya ha entendido quién es su enemigo. El sesgo es evidente. Organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch, mientras critican fuertemente al actual gobierno de El Salvador por violaciones de derechos humanos, ¿acaso han dedicado la misma energía y recursos a investigar y denunciar los crímenes contra los samuelitos del FMLN? La respuesta lamentablemente es obvia. Los organismos internacionales más bien se empecinan en bloquear el trabajo institucional contra las maras, lo que exhibe la injerencia y sus agendas ocultas. Su activismo está alimentado por una agenda política más amplia, en sintonía con lo que se define como globalismo o comunismo 2.0. Esto convierte a estas organizaciones en actores políticos que buscan influir en la soberanía de las naciones, dictando qué verdades son aceptables y cuáles deben ser silenciadas. Pero, de nuevo, ¿qué dice la oposición cuando se saca a la luz todo este pus infecto? Veamos. Abandono y cinismo. Escuchemos con atención a este delincuente. Pero en general el fenómeno más fuerte era que ellos querían combatir. Mentiroso. A mí nunca me gustó mucho esa idea de hacer esto sistemáticamente. Dice que nunca le gustó, pero la verdad es que participaba como cómplice en ese crimen y nunca hizo nada para detener esas barbaridades. Pero la cosa es que estos bichos estaban felices. Es que son hijos de puta. Estaban realmente decididos, felices. Hijos de puta. Y voluntarios. Lo mismito dicen los pedófilos cuando los agarran con las manos en la masa. Dicen que sus víctimas menores de edad lo hacían por su gusto y que estaban felices. Pedazo de canalla. Yo hubiera querido que eso no pase, pero bueno, la guerra es así. Shit happens, dice este cínico. Y pensar que este es uno de los santones mártires de la oposición salvadoreña. Ahora bien, ¿qué pasó con estos niños después de la guerra? ¿Acaso la paz les trajo justicia o más abandono? Las necesidades de los ex niños soldados fueron ampliamente ignoradas. Menos del 40% de ellos participaron en la desmovilización formal. La revolución los usó y luego los desechó, demostrando que para las ideologías totalitarias los individuos son meros peones. Y eso, insisto, no lo digo yo, no, lo dicen ellos mismos. Esta negligencia post-conflicto no fue un descuido, fue una condena de por vida. Algunos de los primeros pandilleros salvadoreños, todos lo sabemos, fueron niños que combatieron en la guerra. La violencia en El Salvador se recicló, pasó de un formato a otro. Es un círculo vicioso. La paz de Chapultepec, tan celebrada, no resolvió la violencia, solo la transformó. Muchos niños dañados, sin apoyo, encontraron en las pandillas el vacío que la revolución les dejó. Por eso la lucha de la Fuerza Armada contra el comunismo del pasado es un paralelo directo con la lucha de la Fuerza Armada y la PNC contra las pandillas del presente. Ambas son batallas por la soberanía y la seguridad de la nación contra las fuerzas que instrumentalizan y destruyen a nuestra gente, especialmente a nuestros niños. Es hora de que los salvadoreños tomemos las riendas de nuestra propia narrativa, sin injerencias ni narrativas impuestas por organismos internacionales que tienen sus propias agendas políticas. Este fue el legado de una infancia robada por una ideología que prometió el cielo. Les traigo amor. Y entregó el infierno. Les traigo miedo, hambre, peste. ¡Hora de su inyección! El FMLN no es una organización política, es una organización criminal de asesinos, secuestradores y pedófilos impunes. Y no debemos tratarlos con consideración, sino proporcionalmente a sus crímenes. Tú has querido que haya tormenta, pues ya la tienes. ¿Ves esto? Si veo un fajín rojo,
al hombre que lo lleve puesto. Dile a los otros canallas que yo iré a por ellos y que llevaré el infierno conmigo, ¿me oyes? Que la memoria de los miles de niños abusados por la organización criminal FMLN nos impulse a construir un El Salvador fuerte, soberano y libre de las cadenas de ideologías extranjeras y de la hipocresía globalista. Así que no te pierdas este video en donde exhibimos con argumentos, datos y hechos reales todos los crímenes de la izquierda. Y recuerda, solo la verdad nos hará libres.